¿Escucha? Sí, Lucho, buenas noches. ¿Usted me está escuchando bien? Perfecto. Me veo que estoy como que muy cerca. Déjeme Muy alejar un cerca, poquito. muy cerca, sí, O muy cerca. más acá, ¿no? Ahí está Sí, bien. sí, ¿Cómo está está? solamente está el rostro. A Y ver, usted puede poner un poquito, ahí ya se le veo que está ahí está mejor. Me conformado. pongo un poquito más Sí, atrás, ¿no? exacto. Pero ¿Cómo está, mi estimado Lucho? Buenas noches, gusto de oírlo. Muy buena su introducción. Y aprovecho para saludar a la audiencia también. Usted sabe pues que aquí tenemos una conexión importante, debatiendo y conversando sobre los temas que interesan al país. así es, mi doctor, aquí nosotros tenemos esa característica. Esto no es una entrevista, esto es un Claro, diálogo, una tertulia donde ponemos puntos y vamos saliendo en la conversación, porque es importante de que nuestros amigos invisibles que los ven y que son nuestros amigos, ellos también vean y saquen una conclusión de lo que aquí conversamos. efectivamente. Por ejemplo, estamos viajando con el señor presidente a Dubái a ver la carrera de no sé qué, y mientras aquí el país sigue a la deriva y no hay un cargo oficial a la vicepresidenta. También se dice que se fue de vacaciones y de acuerdo a los principios y normas que existen en el país, cuando uno está de vacaciones, queda totalmente libre de poner un dedo en los documentos que existen en el trance que uno está de vacaciones. Porque para eso hay la subrogación, inmediatamente sube el inmediato que está superior, pero en este caso no hemos escuchado que se encarga la vicepresidenta o le ha dado con las funciones que le ha dado de ministra de Salud. A la final ya él no va a encargar pero está o no está de vacaciones, eso no nos dicen, doctor. Esa es la parte que está un poco hermética aquí en el país. Adelante, doctor. Ese, sí, Lucho, ese es un punto importante realmente que usted nota. Y ya le voy a comentar de un decreto en la revisión que hago yo de los registros oficiales, un decreto que vi hace unos días. Pero primero, que yo creo que todo el mundo lo tiene claro. El primer rol del vicepresidente o vicepresidenta es subrogar, no reemplazar, subrogar en el ejercicio de las funciones de la presidencia al presidente de la República, ¿verdad? Ese es el primer y más importante rol. Prácticamente esa es la razón de ser de todo vicepresidente. Por eso se decía en algún momento y se retiró para siempre, usted sabe que acudimos a la historia que nos ayuda a entender normalmente y en algún tiempo hasta antes de la constitución si no me equivoco era la del 78, el vicepresidente de la República era el presidente nato del Congreso, ¿verdad? Entonces hoy se llama Asamblea, el órgano legislativo, y entonces era un vínculo, primero muy cercano al presidente de la República, porque era nada menos que el vicepresidente y que era el subrogante, y presidía el órgano legislativo. Era un puente directo, una vía de comunicación directa, pero mucho se decía y se llegó a usar una frase que no necesariamente acomodaba o se aplicaba a todos los vicepresidentes que hubo, que se decía que el vicepresidente era un conspirador a sueldo. Entonces, desde ahí un poco se fue dando ciertas preocupaciones respecto de la actividad política del vicepresidente. Recordemos que más de un vicepresidente accedió a la presidencia justamente subrogando al presidente, haya sido por razones políticas, haya sido por razones lamentables, a veces como la catástrofe y el accidente tremendo que fue de Jaime Roldós, usted se acordará. Y entonces yo optado a la presidencia y a su vez el Congreso de ese entonces eligió a León Roldós como vicepresidente de la República. Porque cuando la ausencia del vicepresidente es definitiva, el órgano legislativo era el Congreso, hoy se llama Asamblea, repito, tiene que elegir elección al vicepresidente de la República que termine el periodo, ¿verdad? Entonces esa es la principal función.
Me llamó la atención un decreto y llevaba la firma del asesor jurídico. Yo tengo que ser absolutamente serio. Era el anterior asesor jurídico. La vicepresidenta, en el membrete arriba, obviamente tengo el decreto, pues no lo tengo aquí a la mano, ponía el membrete Presidencia de la República. Y abajo firmaba como vicepresidenta de la República, pero decía abajo del nombre por ausencia. Ni siquiera decía ausencia del titular, que no es ausencia. Debió decir abajo vicepresidente de la República, encargada, subrogante de las funciones de presidente de la República. Pero ¿qué ocurre? Que para eso, y yo veo con preocupación, que ha habido una deficiencia jurídica tremenda en la presidencia. Hay que admitir, hay que reconocer, el presidente no es abogado, ¿verdad? Y entonces ahí ha habido una falla tremenda, porque cada viaje, cada ausencia, que podría ser estando de repente un tema, cualquier tipo de limitación, una enfermedad, un duelo, lo que fuere, el presidente de la República, para encargar a la vicepresidenta de la República, tendría que hacerlo por un decreto ejecutivo y encargarla como subrogante de las funciones de la presidencia. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? La vicepresidenta por sí ante sí no puede pues asumir, es la subrogante, eso dice la Constitución, eso dice la ley, pero obviamente tiene que ser encargada por el titular, que es el presidente de la República, ¿verdad? Entonces se da esta situación sui generis, que eventualmente está la República vista desde la función ejecutiva en acefalía, ¿verdad? En acefalía, porque no hay cabeza, ¿verdad? Eso viene pues de la cefalía creo que viene más del griego que del latín, pero bueno, entonces lo importante es que está esa ausencia. Ahí ha debido el asesor jurídico, el secretario jurídico, hacerle saber y conocer y notar, si es del caso, al presidente que en cada ausencia la vicepresidenta no subroga automáticamente. Tiene que haber un decreto que le encargue. Y entonces ella, como subrogante, asume la presidencia como subrogante, no como titular, ¿verdad? Básicamente creo que eso sí queda claro el tema, Lucho. Es un principio en el orden jerárquico, es un principio en el orden jerárquico estatutario, verdaderamente, y de acuerdo a las normas que rigen en el Estado, es decir, la subrogación. Siempre hay un segundo que está a bordo. En el caso de la presidencia, es la vicepresidencia. Pero estamos viviendo una etapa verdaderamente caótica, doctor. Caótica. Lo que usted acaba de decir, Lucho, es un segundo a bordo. Pero además, esa es la razón de ser de todo vice, porque es vicepresidenta, antes era, ahora es femenino, es vicepresidenta por la igualdad de género, ¿no? Pero podía ser, si hubiera una presidenta, tendría que ser un vicepresidente masculino. Ahora bien, es todo vice, la primera obligación y derecho de todo vice, sea vicepresidente de la República, sea vicepresidente de la Asamblea, sea vicerrector, etcétera, etcétera. Todo vice es reemplazar al titular. Por eso es un vice. Y en el caso específico de tratándose de los asuntos del Estado, en derecho público, esto es importante que quede claro, solo se puede hacer lo permitido, ¿verdad? Y eso es lo que está permitido. Pues, ahora, recordémonos que la ley, toda ley, en general, por definición del Código Civil, manda, prohíbe o permite. Entonces la ley manda, y aquí manda que subrogue el vice, que subrogue el vicepresidente, ¿verdad? Eso está clarísimo. Yo no sé cómo hay estos conceptos jurídicos básicos que a veces lamentablemente o confunden o pasan por alto, pero no se puede esto realmente, en tratándose de temas del Estado, de temas legales, de temas, no es cuestión solo protocolaria, ¿no? Que hay que estar atentos para dar cumplimiento a la ley. Y eso además sirve como ejemplo para que todos los sectores, no se diga el sector
público entiendan que se tiene que cumplir siempre con la ley, ¿verdad? Es eso básicamente, Lucho. A la final van a salirnos a decir de que lo trataron de encontrar por algún lado al señor presidente. No lo encontraron, ¿no? Porque tenía que salir publicado esto en el registro oficial y ya se vencía el plazo. Entonces pongámosle ausencia, porque no lo encontramos para que él firme. Poniéndole cosas así, de esas infantiles que ponen estos señores que tenemos en el gobierno, van a salir con eso, por eso le pusimos en ausencia. No había quien. Claro. Son unos payasos, doctor, son unos payasos. Sí, porque no cabe. No claro, este es el extremo último de que salgan con una teoría de esas que no tiene ningún fundamento. Es como lo otro, doctor, en el asunto que estamos viendo que están destruyendo el Estado de Derecho. ¿Por qué? Hoy en día la Asamblea resuelve hacer una fiscalización a los municipios en el asunto de tránsito, las que tienen las competencias. ¿Ya? Pero los municipios tienen autonomía. Si los municipios se rigen por los concejales, que son los que tienen que hacer la fiscalización, ¿qué tiene que hacer la Asamblea e ir a fiscalizar a los municipios? ¿Dónde queda, doctor? ¿Qué? Estamos viviendo una etapa que todo el mundo anda volando y cree que eso es lo máximo. Estamos perdidos. Es lo más cercano al caos legal. Es lo más cercano al caos legal y eso tiene el riesgo de que en un momento dado nadie sabe qué vale y qué no vale. Y de esto quienes más aprovechan también son los jueces, ¿no? Porque, y ahora hay que hablar así como la igualdad y la igualdad de género, las juezas, porque hay unas juezas realmente asombrosas, de ignorantes o pícaras, unas providencias escandalosas. Esto es importante, ya conversaremos más en detalle, pero que se vaya conociendo, ¿verdad? Hay unas juezas que dicen jurídicamente unas aberraciones increíbles. Y entonces, claro, porque si las juezas dicen, o los jueces, todo el mundo hace lo que quiere, bueno, los jueces también creen que pueden hacer lo que quieren, pero los jueces tienen obligaciones y responsabilidades. Que quede claro esto que es importante, Luchi, para que la audiencia y la ciudadanía en general lo tenga claro. Cuando un juez pretende hacer o una jueza pretende hacer lo que le da la gana, ese juzgador, para hablarlo en términos generales, responde por un delito que se llama prevaricato. Prevaricato, no hacer lo que la ley manda o hacer lo contrario a lo que la ley dispone también, así mismo, ¿verdad? Entonces, no es que los jueces gozan de ninguna prebenda de impunidad. Los jueces tienen que responder. Y hay toda una estructura en el sistema de justicia ecuatoriano que el órgano de gobierno y administración es el Consejo de la Judicatura, donde lamentablemente también ha habido muchas fallas, ¿verdad? Muchos problemas, muchos errores, muchas complicaciones. Ha sido un manejo esencialmente conflictivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el control de los jueces. Pero ahí también se puede dilucidar, ya sea por el área disciplinaria o por el área más grave. Y hace poco veía que en las noticias está de principios de esta semana que el Consejo de la Judicatura había justamente sancionado, yo quería tener más información sobre eso, sancionado a una jueza de San Borondón, una jueza que yo la tengo identificada como que en un juicio de recusación es para separar a cualquier juez de una causa en concreto, ya se pronunció, que yo lo planteaba, ya se pronunció en contra de la ley. Ahí hay unos manejos esotéricos, por llamarlos de alguna manera, y que poco a poco se van haciendo públicos, y es importante que la ciudadanía tenga claro que se deben hacer públicos todas esas fallas, de esos fallos bárbaros, de esos fallos aberrantes que hacen todo menos justicia, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Mire cómo salió esto espontáneamente al tema, pero yo sí creo, porque el deber de hacer justicia, de declarar el derecho, es un deber moral, es un deber obviamente legal, pero es lo que está en juego. Y no es cuestión de la cuantía. Yo me acuerdo, alguna vez lo he citado, al doctor Feró Blum,
con quien yo trabajé en la cátedra. Yo empecé como ayudante de cátedra cuando era todavía estudiante, ¿verdad? Y entonces, y el doctor Feró solía decir, yo veo la carátula de los juicios, leo la carátula, donde están las partes, la naturaleza del juicio, el nombre de las partes, y ya sé quién gana. Solo con leer los nombres, ¿me explico? Claro. Entonces, claro, la ley del más fuerte económicamente, pues, ¿no? Entonces, es un retroceso a lo más incivilizado que se pueda conseguir, ¿no? Hay unas doctrinas que las podemos explicar, pero lo que usted me dirá, pues, cuánto podemos avanzar, porque hay una serie de doctrinas jurídicas, sobre todo más nuevas, y hay una expresión que se denomina el activismo judicial. Y el activismo judicial lo que quiere significar no es otra cosa que cuando el juez no tiene una ley expresa, cuando hay un vacío, cuando el juez quiere de todas maneras resolver la controversia, él va creando. Hay una serie de mecanismos y uno de ellos inclusive dice cuando no hay una ley expresa, el juez deberá resolver por los principios de derecho universal. Pero ¿qué es lo que está al final del día en juego y qué es lo que importa y para qué existe todo este sistema? Para que se haga justicia, ¿verdad? Y hay muchas definiciones de justicias. A mí me gusta ir a una de las más conocidas y más sencillas, porque es lo que más claro lo ve y lo entiende cualquier persona. No tiene que haber estudiado derecho, que viene del jurista romano Ulpiano. Era tan importante este jurista Ulpiano que sus opiniones eran generalmente aceptadas en la época de Roma, ¿verdad? Y entonces Ulpiano definía justicia como dar a cada cual lo que les corresponde. Y al final del día eso debe ser, que hay reglas, que hay derechos que están establecidos en las leyes, que hay procedimientos, obviamente, pero esos procedimientos llevan a la manera de proceder. El proceso viene de progreso, es el progreso de una causa para que el juez termine haciendo justicia, dándole a cada cual el derecho que le corresponde, pues no diciendo que de noche hay luz, ni diciendo que lo blanco es negro, ni diciendo unos disparates a veces absurdos, unas aberraciones kilométricas, por decirlo, para graficar, y las pone por escrito, obviamente con escritos hasta con faltas de ortografía, ¿no? Pero ese es un tema que tiene que el Estado, pero hay tantas otras prioridades que esto siempre está relegado, va ahí como disimulado, ¿sí me explico, no? Los casos no necesariamente trascienden, ahí va socavado, pero esto es un tema que finalmente resolviendo los más urgentes, resolviendo los más prioritarios, tiene que darle atención el Estado, tiene que haber un control efectivo, porque es una garantía propia del sistema democrático, una garantía propia del sistema de derecho y la democracia. Todos en teoría somos iguales. Yo agrego y lo explico esto de una manera muy sencilla, Lucho. No somos iguales, simplemente no somos iguales. Hay unos altos, unos chicos, unos patuchos, unos más fuertes, menos fuertes, más delgados, gordos, flacos, viejos, mujeres, hombres. No, somos iguales ante la ley. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Físicamente no podemos ser iguales, pero somos iguales ante la ley, porque tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y yo agrego, y lo he dicho ya desde que daba clases en la Universidad Católica de Guayaquil, yo he dicho muchas veces que somos iguales ante la ley, pero en iguales circunstancias, no en cualquier caso, ¿verdad? Porque la mujer embarazada tiene unos derechos que no los tienen los demás, ¿verdad? Los niños tienen otros derechos que no los tienen tampoco los adultos, y así viceversa. Y los adultos mayores también tienen unos derechos que no los tienen los que no son adultos mayores, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Y esa es la igualdad de derechos y obligaciones. Todo derecho generalmente implica una obligación, derechos y obligaciones ante la ley en iguales circunstancias. Eso es más o menos ahí, Lucho, hasta esta parte, sí está doctor, claro. Sí, doctor, si somos iguales ante la ley,
¿por qué entonces hoy en día los juicios que están en las diferentes cortes demoran tanto y no salen de acuerdo al orden de que van llegando? Es decir, los juicios hoy en día, como hay falta de jueces, hay falta de fiscales, eso está colapsado, doctor. ¿Por qué no se preocupa tanto la Presidencia de la República como el Consejo de la Judicatura que esto camine para dar esto lo que ustedes somos iguales ante la ley? Porque esto no se está dando el día de hoy. Claro, y usted anota un tema ahí muy importante y una realidad lacerante, Lucho. ¿Por qué? Porque justicia que tarda no es justicia, ¿verdad? Porque la gente, y sobre todo la gente sencilla, cuando tiene que ir a buscar un abogado y tiene que pagarle al abogado y sabe que el juicio se va a tardar 3, 5, 8, 10 años, no, simplemente no hace ejercicio de su derecho de ir a la justicia, ¿verdad? Porque simplemente dan todo por perdido cuando de ir a los jueces se trata. Y encima hay que gastar plata, ¿verdad? Y me va a costar el abogado y va a venir un juez que le van a dar un billete y va a hacer lo que le da la gana. Entonces, este es un tema que no puede quedar así en el vacío. Tiene que el Estado como tal atenderlo. Tiene que haber un control. Si todas esas cuestiones, que yo lo he dicho también alguna vez, todos estos grandes escándalos, todos esos traficantes, dicen, pero ¿cómo? Los toman presos, la policía cumple su misión y al día siguiente viene un juez y los pone libres. Entonces yo digo, pero ¿cómo? La impunidad al final del día se consagra en los jueces y ese juez ante quién responde, quién lo señala. ¿Sí me explico? Eso es lo que hay que atender y lo hay que ver. Pero repito, ya salir de lo más urgente, salir de lo apremiante, de la salud que estamos realmente, mire lo que acaba de ocurrir, este niñito que por la picada de un alacrán en la Amazonía murió y lo mandaron a una caja de cartón, imagínense eso es hoy por hoy, con los avances en esta época, etcétera. Qué pena que esa pobre gente humilde no tuvo acceso, por último, a alguien para que se conduela y le consiga a este pobre criatura, creo que era 2 meses, 3 meses, una vacuna, una atención, un antibiótico, etcétera, ¿verdad? Yo no tenía idea y creo que a un adulto, a mí alguna vez me picó un alacrán, ¿verdad? Pero no tenía idea, a un adulto no lo mata. Pero calcule pues que esto a un niñito recién nacido, 2 meses recién nacido o 3 meses, esa picada del alacrán lo mató. ¿Y cómo evitar? No se puede extinguir los alacranes en la selva, en la Amazonía, en las áreas rurales, ¿verdad? Porque además se esconden, es un animal que tiene sus aspectos para su propia supervivencia. No es que se puede cazar por ahí con alacrán, ni se les puede poner red ni nada, ¿no? Aparecen de pronto y con mayor razón en el campo, en las áreas rústicas, aparecen de una rendija, aparecen de un hueco, etcétera. Entonces, esa es una realidad que hay que atenderla prioritariamente, pero de ahí hay que mirar con más detalle la organización del Estado. Y la organización del Estado tiene que mirar primeramente y directamente al sistema de justicia, pues, porque es lo que garantiza la paz social, porque es lo que hace viable el sistema democrático. Si no hay justicia en el país, ¿para qué diablos existe? Pues me explico. Ese es un tema más grave de lo que parece. Porque hay que estar en el puesto, hay que estar en las circunstancias de la gente que clama por justicia y hay que sufrir la injusticia para entender lo tremendo que es eso. Así es. Eso es lo que estamos viviendo, doctor. Yo también fui picado por un alacrán cuando recién nos cambiamos hacia la Prosperina de la Politécnica. Es decir, eso era selva. Cuando el campus politécnico era una selva y era de llorar cuando se entraba por allá. De los cajones salían los alacranes. Me acuerdo, sí, claro. Es decir, es una cuestión dura y te da fiebre y te da un poco de síntomas el asunto de la picada de un alacrán. Y claro, qué pena que no hubo una medicina a tiempo para este niño, pero sí, lo más doloroso, doctor, lo más doloroso de este acto
es que sale un comunicado de parte del gobierno donde hablan de que por haber entregado el cadáver, palabras más, palabras menos, por haber entregado el cadáver del niño en un cartón, es que se lo saca al director del hospital. La pregunta es de lo que usted muy bien lo dice, doctor. ¿Qué pasó con la medicina que tenían que haberle tratado a aquel niño? Ese es el fondo real Claro, del claro. fallecimiento. Lo despiden al director por la forma que entregaron al niño de un cartón. No Claro, puede ser. cuando debió, claro, debió primero mirarse la responsabilidad que tenía para mantener vivo al niño, para hacerlo sobrevivir, para curarlo, ¿verdad? Claro, y como le decía, pues sí, hay cierto tipo de estos. Lo mismo sería, y en el campo es común las picaduras de culebra también, pues Lucho. Mientras que en otras circunstancias sería mucho más fácil ver a otro tipo de animales como los lagartos. Y hay ministerios que están llenos de lagartos, usted sabe, ¿verdad? Entonces, Buena. pero si están por ahí, pues los lagartos, Estamos hablando, estamos hablando de animales. claro, Cuidado, mal interpretar. Está lleno de lagartos. Doctor, no, dice, usted dijo, el pueblo, cuando va a la justicia, ya lo dan todo por perdido, así ¿no? es. Entonces resulta que el hacinamiento que existe en las cárceles, hay un hacinamiento bárbaro. Se nos están muriendo las personas que están ahí por tuberculosis. Ya van llegando como a Imagínate, 80 personas que se mueren por tuberculosis. Y son 500 que se han muerto, pero de enfermedades de tuberculosis ya pasan de 100. Pero doctor, el Estado no debe de estar atendiendo a esa gente que la tiene presa ahí. No claro, hay sistema de salud, por no hay supuesto, Lucho. control de aquello, porque esa enfermedad, los parientes que van a visitarlo, sacan esa enfermedad hacia afuera. Y Claro. eso se va multiplicando. ¿Qué es lo que está Pero pasando en el país, doctor? ahí entra en juego nuevamente la justicia. Ahí entra, y esto es bien importante, no tengo cifras, no tengo estadísticas, y sería de lo más importante que los directores de esos centros carcelarios nos den la información, que eso no tiene ni mucho menos que ser reservada. ¿Cuántos presos tienen sentencia? ¿Cuántos presos no tienen sentencia? ¿Y cuánto esperan por una sentencia? Mire lo que está en juego. Pero ¿cuáles son los dos valores más importantes desde que existe democracia, ¿verdad? O una pseudo-democracia. Primero que nada, la vida. Y después de la vida, la libertad. Son los valores más importantes que pueda haber. Y que el Estado está obligado a protegerlos por encima de todo lo demás. De ahí vienen obviamente la salud, la educación, etcétera, pero es la libertad, la vida y la libertad. Y sí sería bueno una estadística ver cuántos presos no tienen fórmula de juicio, cuántos presos no tienen aún sentencia, cuánto tiempo llevan presos sin sentencia. Todo eso hay que mirarlo, pues, Lucho, para ver si es que el Estado como tal, en todas las áreas y particularmente estas que son muy sensibles, porque son realmente sensibles, aunque el estrato de la sociedad que está en esas circunstancias generalmente o mayoritariamente es un estrato complicado, que ha tenido ciertas actividades ilegales, delictivas o lo que fuere, pero no dejan de ser seres humanos, pues. Entonces, eso hay que mirarlo. Y además, en la política penal, esto es importante que quede claro, en la política penal siempre estuvo inspirada la regla porque se procure la rehabilitación del detenido, la rehabilitación del detenido para incorporarlo a la sociedad, ¿verdad? Porque cuando están presos, que esto quede claro, se los separa de la sociedad. Pero si se los rehabilita, si hay un arrepentimiento, una acción positiva, que se sienten preparados bajo toda esa política
y la aplicación de esa política de rehabilitación y puedan incorporarse a la sociedad, pues. Porque si no, entonces, mire, es un país que en distintas áreas, en distintas épocas, porque esto no es de ahorita, Lucho, esto es de algún tiempo, hay que mirar todos esos sectores, ¿verdad? Hay que mirar todas esas áreas sensibles para que la comunidad ecuatoriana, en términos generales, se sienta más segura, se sienta más confiable, ¿no? Básicamente. Ese es un trabajo que brevemente debe hacerlo el Consejo de la Judicatura, donde debe de separar quienes están ya por juicio, por la sentencia, y que todo eso es la obligación de ellos, para poder Claro. señalar al juez que tiene el caso y no lo mueve. Pero como estamos aquí, viva la fiesta y estamos sin ley, pasan las cosas que nos están pasando. Doctor, regresando al caso del niño del cartón, dejándolo ahí quietito, resulta que varios asambleístas fueron a visitar al hospital Baco Ortiz, 5, 6, no sé cuántos asambleístas fueron a visitarlo allá, y Ese de Quito. resulta, sí, en Quito, y resulta que los señores del CAL, de la asamblea, los van a señalar a esos asambleístas que fueron a sacar información del Baco Ortiz y los van a sancionar por hacer su trabajo. ¿A sancionar por qué? No entiendo. Sí, doctor. Inician investigación a legisladores opositores por visitar el Baca Ortiz y va a sancionarlo. El CAL resolvió que sea la Comisión de Derecho de la Salud de la mayoría oficialista la encargada de iniciar formalmente el proceso investigativo correspondiente y determinar las posibles afectaciones o vulneraciones a las que pudieron haber incurrido los asambleístas involucrados en visitar al Baca Ortiz para ver las necesidades y los problemas que tenían el Baca Ortiz. No, simplemente, a ver, eso se lo puede resumir en dos palabras, Richard, en dos palabras. Es un país en el que ya solo falta que los pájaros disparen a las escopetas, ¿verdad? Porque ya que, pues, no entiendo por dónde, qué es lo sí. Primero que puede ir como legislador, recién la coge, ¿no? Como legislador, como ciudadano, como funcionario, como fuere. Además que tenga claro que normalmente el que llega a la asamblea llega por elecciones, son por elecciones populares y entonces tiene también cierta responsabilidad para con sus electores, ¿verdad? Rendir cuentas a sus electores. Por eso a unos los religen, a otros no los religen, ¿no? Para ver que cumpla con sus obligaciones. Yo no veo realmente, tendría que tener, usted me lo da así fríamente, pero yo no le encuentro explicación a priori, a primera vista, no le encuentro explicación de cómo, qué se los podría imputar, de cómo podrían violar una regla que diga relación con la asamblea, con el funcionamiento del órgano legislativo, a un diputado a la asamblea, que esos son diputados a la asamblea, que vaya a visitar a un enfermo, peor en un caso que ha trascendido a la sociedad, pues no veo, ¿no? Según la causa, se han extralimitado. ¿Extralimitado? ¿Extralimitado en qué, pues? Su obligación como asambleísta es fiscalizar. Y tengo que ir al terreno para ver realmente el sitio, qué es lo que está dañado, el quirófano, que faltan los médicos, que falta la medicina. No es que me tengo que estar sentado esperando que me traigan la información. Y eso podría, esto que anota usted, podría, por poner un ejemplo, podría terminar en un juicio político al ministro de Salud, pues, a los encargados del área de la salud, pues. Claro. Acaba de decir, falta medicina, falta atención, falta personal. Entonces, ¿qué está funcionando la salud, pues? ¿Y para qué se paga impuestos a la salud? Pero van a ser sancionados, son 6, 5, 7, 4 que ha visitado el Banco Ortiz, porque se han extralimitado en su note. Ellos no podían visitar el Banco Ortiz, tenían que pedir la información aquí sentado. Señor director del Banco Ortiz, infórmeme si está bueno el quirófano, infórmeme si le faltan médicos. ¿Qué es esto? Se le fue la imagen, ahí el rezo. ¿Qué es esto, doctor? Es una barbaridad, no, es una aberración, Lucho, ya le digo, solo falta que los pájaros disparen a las escopetas, ¿no?
Hemos conversado dos temas importantes, doctor. El que Claro, van a sí, fiscalizar el asunto de los municipios, que ellos no tienen facultad para fiscalizar los municipios, son los mismos concejales, y ahora la función nata del asambleísta es ir al terreno. claro, in situ, en el sitio, claro. Ir a ver por sus propios medios, por sus propios sentidos, apreciar las circunstancias. Ponga usted que de ahí puede salir, que sería obviamente de esperarse, que de ahí puedan salir aspectos propios de una reforma o de aspectos que haya que contemplar en el Código de Salud, para darle un ejemplo, ¿no? El órgano legislativo, para oír las necesidades. La ley tiene que ser para atender las necesidades del pueblo, en general, de toda la población, me explico, de todos los habitantes. Y hay un gran jurista italiano, nosotros tenemos influencia del derecho italiano, y sobre todo de los españoles y sobre todo de los italianos en el área procesal, pero este es Bobbio, Norberto Bobbio, decía, la ley tiene que ser justa y la ley tiene que ser de general aceptación, o sea, que todo el mundo está de acuerdo con esa ley, ¿verdad? La ley no puede ser tramposa, no puede ser fraguada, no puede ser, porque eso no es general aceptación, no beneficia a todos. Y la gente acepta la ley justa. Hay que ir otra vez siempre al derecho, a la filosofía del derecho, si se quiere, que puesta en dos palabras lleva a la más sencilla explicación, porque de ahí en la filosofía del derecho se puede profundizar mucho, pero no es el momento en este conversatorio, como usted dice, porque no necesariamente en la audiencia contamos con gente que tenga conocimientos de derecho, pero en la filosofía del derecho, aunque no necesariamente sea abogado, a mucha gente le da una información importantísima, ¿no? Mire aquí lo que me acaba de llegar este libro, a ver si se ve ahí el título en la pantalla. Bajo las togas. Bajo las togas. Sí. Esto es Bajo las togas de los jueces. Me explico, y, claro, y este es un libro español, ¿no? Me acaba de llegar. Y es un problema que existe en el mundo, no solo en Ecuador, que eso quede claro, ¿no? Hay lugares en los que el problema judicial es más grave que en otros, pero el problema es generalizado en todas partes, ¿no? Claro, porque al final del día, y se dice y se prevé que de alguna manera esto se irá cortando como vaya avanzando la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se dice hará que ya no se necesite, no sé, en 20 años, 15 años, hará que no sean necesarios los abogados. Primero los abogados y después que no sean necesarios los jueces, porque se le da a un aparato, se le dan los hechos existentes y el aparato da la solución, emite la sentencia, que hay ya en muchas partes gran uso de la inteligencia artificial. Hay sentencias que ya son casi elaboradas. Esto está en la doctrina, en la información siempre nueva de derecho, casi elaboradas por inteligencia artificial en 80, 70%. Y se espera que ese porcentaje vaya en aumento, ¿no? Así que yo recuerdo, doctor, cuando nos enseñaban computación, que más o menos uno aprendía, y nos decían, si tú le metes piedra al computador, te bota piedra. Claro. Entonces la inteligencia artificial, si no preguntas bien y si no pones bien las preguntas, si no pones bien los temas, los parámetros, te va a salir, te va a botar un resultado al que metió la información de la tendencia que él quiera. Claro, mire, lo que usted acaba de decir, yo lo he hecho notar varias veces, Lucho, y se lo voy a poner igualito en otras palabras. Entonces me dice, no, pues mire, doctor, es que esto está hecho en la computadora y la computadora no se equivoca. Sí, le digo, estoy de acuerdo, pero el que se equivoca es el que la alimenta, pues. Claro. El que la opera, el que la maneja, claro. Sí. Totalmente de acuerdo, doctor. Claro, ahí viene siempre la viveza criolla, pues, ¿no? Exactamente, y aquí en el Ecuador hay bastantes lagartos, gallinas criollas hay bastantes. Ah, bastantísimas. Seguimos hablando de animales.
Claro, de la claro que sí. y de gallinas criollas, Y viveza criolla. algunas son venenosas también. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Doctor, para ir concluyendo, perdieron el asunto de la consulta. Se ha reído usted conmigo esta noche, ¿no? Es que bueno, es que así es. Hemos Esto estado debe de ser buen, así, claro, pues. Claro, esto de- debe ser una entrevista seria, así rígida, ¿no? No, aquí claro, estamos dándole un guante al otro guante y nuestros amigos invisibles entienden. De esa manera la cogen suavecita y llevan sus conclusiones. claro. Ahora va a llegar más rápido a los 160.000 suscriptores. Eso es lo que queremos llegar antes Claro. de. Ya mismo llegan, claro. Doctor, resulta que perdieron la consulta. Ya, también perdieron la consulta, los jóvenes se van de viaje, no aparecieron 5 días, mandaron un X, o sea, como que queda una cosa ahí de lo que el pueblo, cómo lo trata. Pero eso es un punto aparte. Pero resulta que se hizo una consulta del pago por horas y el pueblo le dijo que no. Claro. Ahora el ministro de Trabajo sale a decirnos, a ver, ya el pago por horas no va a ir porque el pueblo somos respetuosos de lo que dice el pueblo y no va, ya ok. Pero voy a proponer que el trabajo se lo divide en dos partes. Y se pongan de acuerdo con el patrón, el que quiere trabajar de las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Y el que quiere trabajar de 2 de la tarde a 6 o a las 7 de la noche. Para que los jóvenes puedan estudiar. Entonces partimos el horario de trabajo de 8 horas en dos partes, en 2 horarios. Eso no es una flexibilización laboral. Eso no es partir verdaderamente la cuestión de la juventud que aspira a un trabajo serio, porque de esa manera van a precarizar el pago, porque te contratan por el mediodía y después te pagan el de la noche y no te pagan las horas extras. Y nosotros estudiamos Pero de la noche y trabajamos de día. Pues. claro, sería manteniendo la jornada. Manteniendo la jornada y tienes que ponerte de acuerdo con el patrón. Claro. ¿Quién le va a decir no Habría al que ver patrón? la vía, claro, visto así, Lucho, pues habría que ver la propuesta concreta en blanco y negro para dar una opinión más informado, ¿no? Porque así, pues, el comentario suyo es clarísimo, lo entiendo, pero habría que ver los términos de la propuesta, ¿no? Ahora, el principio está que los derechos laborales son irrenunciables, ¿no? Ese es el punto de partida. Pero habría que ver qué es lo que, pues si se mantiene la jornada, yo no sé si se pueda con ese rango de flexibilidad. Lo que dice mandatoriamente la ley es 2 horas libres para el almuerzo, ¿verdad? Claro. Claro, para el almuerzo. Pero hay regímenes de todas maneras especiales. Por ejemplo, los trabajadores de los hoteles, los trabajadores de los restaurantes, que trabajan de noche, pues, ¿no? Están abiertos de noche. Los de los hoteles trabajan fin de semana y ahí se van turnando y se van arreglando y ahí está. Eso es visto, que haya regímenes especiales. Entonces, por eso le digo, tendría que ver yo la propuesta concreta, cómo está concebida, aunque no sea pues un experto laboralista, pero podría tener una idea más clara, ¿no? Y bueno, esa es la propuesta que están haciendo el nuevo ministro de Trabajo, donde se vea claramente de que a toda costa ellos quieren bajar el sueldo de los empleados y además pagarle lo que menos puedan en cuanto a sus beneficios, porque de esa manera ya pierde decimotercer, decimocuarto, vacaciones y todo lo demás, porque lo parten de Claro. tal hora a tal hora y le dan el sueldo que ellos quieren. Doctor, si algún tema desea usted tratar con toda confianza. No, bueno, hemos tratado de ese tema que siempre lo tengo latente de la deficiencia y el gran drama que se vive derivado del sistema judicial, ¿verdad?
Entonces, pero no tengo así uno en particular. Creo que usted había puesto en el flyer algo de la educación. Creo que tal vez pudiéramos tratar eso brevemente, porque yo creo, pues lo he dicho también repetidamente, que las dos prioridades básicas son la salud, y mire que ha salido a colación este drama de este pobre niñito de la Amazonía, la salud y la educación. Había un sociólogo que decía, solía decir este sociólogo, que no hay pueblos subdesarrollados, sino subeducados. La educación, la preparación es básica para conseguir una mejor opción, un mejor trabajo, unas mejores posibilidades de trabajo, más acceso al trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso está clarísimo. Y en Ecuador hay un afán, yo veo, mire usted, yo me acuerdo que era profesor en la Universidad Católica, inclusive fui decano pues el siglo pasado de la Facultad de Jurisprudencia, y alguna vez vino a hablar conmigo por los requisitos que nosotros teníamos para el acceso a la Facultad de Derecho, ¿verdad? Alguna vez vino a hablar conmigo el padre de un chico que se había presentado para ingresar al preuniversitario, que era el mejor estudiante del Empalme. Y entonces yo le daba todas las explicaciones, preocupado, pues de alguna manera impresionado por la preocupación de este pobre padre. Me decía, mire, señor decano, y mi hijo, siendo el abanderado del Colegio del Empalme, no pudo ingresar a su facultad en la Universidad Católica. Entonces le dije, mire, qué preocupante, si quiere, pues revisamos el examen, revisamos la prueba, eso se puede analizar con todo gusto, pero y yo me tomaba la molestia como decano de enviar una información a los colegios, es decir, a los que tenían el mayor número de aspirantes a ingresar a la facultad. Entonces, diga usted, venían X estudiantes de La Salle, X estudiantes del Cristóbal Colón, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo le decía, mire, de su colegio escribieron en el preuniversitario 5 estudiantes, solo pudo ingresar 1. Hay preocupación, hay deficiencia en el estudio del nivel secundario, ¿verdad? Y así yo los mantenía informados. A partir de la visita de este señor, le dije, mire, cuánto lo lamento. Bueno, son las reglas, están ahí, son los niveles, pero hay deficiencia, aunque lo que quiere decir esto es que en el Colegio del Empalme hay deficiencia en la materia educativa, en información, en el tratamiento a los estudiantes, ¿verdad? Y la información que se les brinda, eso es un aspecto fundamental para mí en las prioridades, después de la salud. Y yo no sé si en algún momento, no me acuerdo precisamente, obviamente pues se lo puede investigar, si era una norma constitucional, que creo que era, o era una ley, pero lo estaba dicho de una manera legal, que en el presupuesto del Estado necesariamente debía haber un porcentaje determinado para la educación pública, ¿verdad? Entonces, no digo porque ahora necesariamente haya que volver a un esquema de ese tipo, pero sí debe estar entre las prioridades del Estado, porque cierto que a veces hay diferencias y diferencias notorias entre la educación particular y la educación pública, pero el Estado tiene que tratar de que esa diferencia se vaya reduciendo, claro, para que se iguale y que la educación pública sea suficiente para formar a buenos estudiantes, a buenos universitarios, que se conviertan luego en profesionales para trabajar por el bien del país todo, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos importantes a tenerlos en cuenta. Repito, con la prioridad de la salud, porque para estudiar tiene que empezar por buena salud, ¿verdad? Y en la salud está en juego la vida, etcétera. Pero cierto es que entre las prioridades, yo las pongo así para decirlo en 3, 4 palabras, salud, educación, obra pública, ¿verdad? Eso tendría que ser lo más preocupante en el presupuesto, porque con la obra pública
transporte, genera industria, genera trabajo, genera mano de obra, genera la producción, la movilización de materiales, etcétera, ¿verdad? Eso es tremendo. Más de una vez he puesto el ejemplo del presidente Roosevelt en Estados Unidos, que en parte sacó a la recesión de los años 30, 29, 30, sacó a Estados Unidos de esa gran recesión, regando al país de carreteras, de autopistas, por la demanda que eso era de mano de obra, de trabajo, el aporte a la economía. Imagínese usted, que lo he mencionado también, no sé si en este programa, pero imagínese usted una autopista Guayaquil-Quito. Claro. El beneficio sería para todo el mundo, porque las poblaciones y los habitantes alrededor de estas ciudades, la capital y Guayaquil, el puerto principal, ¿verdad?, estarían también beneficiados por eso. Y una autopista de ese tipo sería puentes y túneles, nada más. Y que se haga usted manejando 3 horas Guayaquil-Quito, sería una maravilla. El trabajo que eso significaría, los materiales, el cemento que se estaría ocupando con eso, la mano de obra, todo, la madera, la mano de obra, todo. Sería un trabajo, pero que tendría que haber una gran propuesta nacional de emprender en una obra de ese tipo que sería nacional. En su momento, acuérdese usted, el ferrocarril de Alfaro, que unió la serranía ecuatoriana con el mundo exterior a través del ferrocarril, ¿verdad? Y eso estamos hablando fines de 1800, principios de 1900. Fue una obra colosal en esa época. Esto sería un poco siguiendo ese modelo de esa magnitud, ¿verdad? Lo que uniría al país, lo que uniría a la República, lo que demandaría, la utilidad que le daría toda esa movilización inmensa, que a veces no se puede hacer, que los productos no pueden venir a las ciudades, menos aún para la exportación, ¿verdad? Que la exportación también creo que hay que darle especial atención, porque la exportación es la que nos permite contar con las divisas para importar por nuestro lado lo que no producimos. Y la exportación es simplemente la última etapa en una cadena productiva. Hay tantas cosas que podemos hablar, Lucho, que no necesariamente son derechos, ¿verdad? No necesariamente son legales, pero que son importantes y son trascendentes, de las que podemos aportar con estas ideas claras, ¿no? Yo entiendo cómo, no, sí. Usted toca temas sumamente importantes con una mente lúcida. Discúlpeme que le diga así, doctor. Gracias, porque muchas gracias. Personas necesitamos que se piensen en el bien de todos. Claro. Hay un gesto negativo cuando ven progresar a alguien políticamente y cortan las obras. El ferrocarril. Se invirtió un dinero en el ferrocarril, se lo rehabilitó el ferrocarril, pero por lo que lo hizo la persona, lo cortaron. El correo del Ecuador tuvo una máquina que verdaderamente seguía el paquete de dónde está y por dónde iba, igual que las empresas privadas, pero como era una competencia, lo cerraron. Claro. Doctor, el puente de los Ceibos, porque era una obra que realmente le daba un realce a Guayaquil, lo pararon. A diestra y siniestra y a toda costa lo pararon. El quinto puente que se está ahorita haciendo, se dice que no están dando los dineros respectivos. Hay una pugna ahí entre el gobierno y la prefectura, que el uno dice que dio tanto dinero y que no le han justificado. Hay una pugna ahí ya, doctor. El aeropuerto nuevo que se va a hacer, resulta que hay un fideicomiso por ese dinero, que hay 360 y pico de millones, y con unos pagos que va a hacer la aviación, llega a 400 millones en el fideicomiso. Y el gobierno ha mandado un oficio diciendo que ese dinero nadie lo puede tocar, que se congela. ¿Por qué el gobierno tiene que mandar una acción de esa cuando es un fideicomiso del municipio para el aeropuerto nuevo? Entonces, cuando no se piensa positivamente en el bien,
de los demás, vamos cortando piso porque no quiere que aquel fulano que propone la idea, porque esta idea del aeropuerto viene de años, no de ahorita, pero van cortando el piso y se quieren apoderar de todo y no hacen nada. Es una lástima, doctor, que estemos viviendo esa situación en el país. Claro, eso son unos hechos inexplicables, Lucho, porque todos deberíamos estar de acuerdo en que las ciudades y todas, todo el país, pero entre esas las ciudades más populosas, más grandes, se desarrollen más rápido, ¿verdad? Que pueda haber más movilidad humana, más movilidad económica, más turismo que genera muchísimos recursos también. Y es inexplicable, eso sí, le digo, no entiendo. Y no entiendo cómo no se ha emprendido con una obra como la que digo. El quinto puente va exactamente en esa línea también, esta que se denomina el quinto puente, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo era secretario de la producción que tenía en esa época cuando se estableció ese sistema, ministerios a su cargo. Y yo conversaba con el entonces ministro de Obras Públicas y le decía, mira, pero ¿de qué sirve la isla Santay? Si es un parque nacional y puede seguir siendo un parque nacional. Es ideal para que por la parte sur de Santay pase un puente, que ese es el quinto puente, que comunique directo el puerto de Guayaquil al resto del país, sin pasar por el centro de la ciudad, sin pasar por Durán, sino directamente que salga por la parte este de la ciudad de Guayaquil, que salga hacia el resto del país, ¿verdad? La conexión del puente se ahorra una hora mínimo, una hora de viaje pasando por el centro de la ciudad, donde entra en juego contaminación, tráfico, consumo de combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, eso no resiste análisis en contra. Aquel que decía, no, pero es que si hacen el puente van a invadir Santay. No, pues, que se tome el cuidado y que nadie invade Santay, porque ahora mismo la podrían invadir también, pero hay cuidado. Yo he visitado alguna vez a Santay, cruza el puente, a las 5 de la tarde tiene que salir, hay guardias, inclusive cuando yo estuve, los guardias, como salí al último, vinieron atrás mío acompañando, gente preparada, educada, para tratar al turismo, ¿no? Entonces, hay obras que son de indiscutible magnitud nacional. Entre esas que, además del ejemplo que yo le he dado de esta autopista, está específicamente el quinto puente. Mire el ferrocarril y mire cuánto tiempo atrás. Hay una obra tremenda. ¿Cuánto ayudó en la época del racionamiento de energía eléctrica? Coca-Cola Sinclair, con lo que costó y lo que es la segunda presa más grande en el país. ¿Cuánto aporta a la generación de energía eléctrica en el país? ¿Verdad? Esa es de la época de Correa, hay que decir las cosas históricamente como son, ¿no? Y entonces hay que dejar de ser egoístas. La envidia, al que usted hacía una mención indirecta, la envidia es la manifestación del acomplejado, el que se sabe mediocre, ¿verdad? Ese es el envidioso, ese es el perverso que envidioso, que como él no puede conseguir las cosas, quiere que nadie más lo haga. No puede el país vivir. Esos sí son elementos que habría que apartarlos en la sociedad, porque son negativos. Y hay tantas cosas, pues, Lucho, pero miren, doctor, son otros alacranes. Mejor claro, yo dejo las palabras finales porque ya tengo al siguiente invitado. Su mensaje, claro, doctor. exacto, son otros alacranes y valdría que mejor mandarlos a criar lagartos en los ministerios, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya que esto salió a colación, finalmente que entienda, recomendación a la audiencia, que tenemos que prepararnos, que tenemos que estudiar, que tenemos que trabajar, que eso nos permite hacer un mejor trabajo y que en lo posible todas las universidades, yo entiendo que no sean suficientes, no se abastecen, sobre todo las universidades públicas, pero que tenemos que tratar de obtener los títulos profesionales, conseguir una profesión, siempre con la mira de ser más solidarios, con la mira de trabajar ya en esa profesión para beneficio general, con nobleza, con solidaridad humana y con hidalguía para tratar de que juntos pueda el país ir superando sus graves problemas.
Ok, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias a usted y sobre todo a la audiencia por la paciencia.